Buen día. Abordemos el tema de cómo hacer converger columnas de separación en AspenHighs. Recordemos, como lo vimos en algún video anterior, que las columnas de separación pueden tener pues, una estrategia en general en que podríamos visualizar todas las posibilidades. Lo típico es que, y que nunca hay que olvidar, es que las columnas de separación en HYSIS son subsistemas, distinto a cualquiera de los otros equipos de HYSIS. Y una columna es un subsistema en cuyo interior pues existe un modelo interno con un solver propio, diferente al solver con los que se resuelven los demás equipos de la simulación y que pues tiene una forma muy específica de resolverse. Por el hecho de ser un subsistema, entonces un sistema tipo columna, él necesita siempre aplicar la estrategia de simulación. Es decir, le doy todo de mis corrientes de entrada, le doy todo lo que la columna necesita y él me va a calcular mis salidas. ¿De qué se necesita de la columna? Como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, pues necesito la presión de sigma y de fondo y la caída de presión respectiva de los intercambiadores de sigma y de fondo. Necesito una información mínima de las dimensiones, que es el número de platos y el plato de alimento, como dimensionamiento mínimo, y obviamente el tipo de cima y la eficiencia, ya sea eficiencia de plato o eficiencia de plato y compuesto, como yo posea esa información. Básicamente esta es la información mínima que se necesita. Los usuarios primerizos de OpenHysis suelen tratar de agregar información adicional intuitivamente como se hace en los demás equipos de HYSIS, que es colocar, por ejemplo, la temperatura o la presión o una composición a la salida. No, en columnas nunca debe usted hacer eso. Si usted tiene alguna información de las corrientes de salida y quiere que la columna le converja a esos valores de condiciones de operación a la salida, tiene que configurar esto no en las corrientes de salida, sino en un grupito de variables que las columnas llaman las specs o especificaciones. Tiene que nombrarlas ahí. Jamás coloquen los datos directamente en las corrientes de salida, porque de lo contrario, eh, hay una altísima probabilidad de que la columna, al tratar de converger, le genere un error de inconsistencia, ¿sí? Y se le bloquea el solver de HYSIS y va a ser muy difícil después, aunque se puede, claro, pero va a ser un poco complicado destrabarla para que vuelva a funcionar bien. Entonces, nunca ingrese los datos que usted conoce de las corrientes de salida directamente a las corrientes de salida. Esto pasa particularmente a la columna, nunca hay que hacer eso, sino que hay que enunciarlas como specs de la columna, ¿cierto? Pero los specs de la columna no solamente son datos de las corrientes de salida, pues preferencialmente son eso, pero pueden ser otras cosas como composiciones de un plato, temperatura interna de un plato, los flujos del duty de la cima o del fondo en caso de que tenga intercambiadores de calor de cima y de fondo, o la relación de reflujo en caso de que sea un tipo de columna de destilación o similares. Y así sucesivamente hay un gran número de especificaciones que uno puede tener y que se necesitan para hacer converger la columna. La columna no suele ser suficiente con solo estos tres datos que vemos acá de columna más las entradas. Suelen necesitar entre cero y n especificaciones dependiendo del caso, dependiendo de qué, del tipo de columna que esté trabajando y cuántas corrientes de salida yo tenga de mi columna. La interfaz de HYSIS pues obviamente le da una pista a usted de cuántas especificaciones se necesita y él le ofrece todas las facilidades para que uno escoja la especificación que uno desee. Y uno, ¿cuáles desea? Pues las que uno posee datos a la salida. Pero repito, nunca hay que colocarlos directamente en las corrientes de salida. Hay que enunciarlos por medio de specs. Eh, Ahora vamos a enfrentarnos a los tres típicos escenarios en que uno simula una columna de separación en AspectHysis o en cualquier otro simulador, también ocurre lo mismo. Los tres casos clásicos son cuando usted tiene un caso conocido, es decir, usted conoce todo lo de su proceso, conoce todos los datos de su columna y conoce todas sus salidas de su columna. O en el caso extremo, en que desconoce la mayoría, si acaso conocerá las entradas de la columna, conocerá, pero no conoce nada dentro de la columna y no conoce nada por fuera, casi nada por fuera de la columna. Por eso se llama desconocido.
Y en un caso intermedio, el caso parcialmente conocido, donde usted tiene algo de información dentro de la columna y algo de información por fuera de la columna, a la salida, pero no conoce demasiado tampoco. Entonces, vamos a explorar estos tres casos y cómo uno afronta una simulación en cualquiera de estos tres casos. El simulador HiSP está preparado para cualquiera de estos tres escenarios y mientras usted entienda grados de libertad, va a poder dominar eso y poder saber cuál truco, cuál estrategia usar para cada caso. El caso uno, el caso conocido, responde a un problema clásico de una columna real, de la vida real, ya sea a nivel de laboratorio, escala banco o escala real, que escala industrial. En cualquier escala, si usted tiene datos reales de columna, de una columna que de verdad funciona y existe, pues usted caería en este caso uno. También podría ser el caso en que usted tenga información reportada en literatura, información completa de una columna. Puede tener toda la información de todas las salidas de la columna y saber el tamaño, diámetros y ese tipo de cosas de la columna. Este también caería en este caso conocido. Y no necesariamente es una columna real, puede ser una columna que alguien simuló o construyó por algún método matemático o que simplemente está reportada. El caso opuesto, el caso desconocido, es un caso clásico de diseño, donde usted no tiene mucha información, tiene su alimento, conoce su alimento, pero no sabe qué tipo de no sabe la columna por dentro, cuán grande va a ser, de qué dimensiones va a ser, y de la salida tiene casi nada de información. Si acaso tiene un objetivo, es separar lo máximo posible tal compuesto o ese tipo de cosas. Y el caso 2, como lo mencioné, pues es un caso intermedio, mezcla de los dos. Entonces, dividamos los datos entre los datos que usted conoce y los datos que está por usted por calcular. ¿En qué conoce en un caso de columna real? Un caso que usted tiene las cosas conocidas. Pues usted, obviamente, como es un caso real, usted tiene mediciones de todo, seguramente. Tiene mediciones de las presiones de cima y de fondo, tiene las condiciones de operación de sus corrientes de salida, ya sabe el tipo de cima que tiene la columna, obvio, el número de platos y el plato de alimento. Pues si la columna es real, pues la columna ya funciona, entonces toda esta información usted obviamente la tiene. ¿Cuál sería de pronto lo útil entonces montar esto en un modelo de simulación, dado pues, que ya la tiene, ya para qué quiere HYSYS? De pronto para conocer alguna información adicional, por ejemplo, todas las condiciones de cada plato, tanto en la fase líquida como en la fase vapor del plato, de cada uno de los platos de la columna o cada uno de los puntos si es una columna empacada, pues usted podría desear conocer esta información intermedia y estos modelos le pueden entregar toda esa información intermedia, cómo se comporta. Adicionalmente, le puede dar unos buenos estimados de cuánto es el calor de cima y de fondo, aunque usted en la práctica podría hacer unos cálculos teóricos, ¿cierto? Porque pues no hay un medidor de la vida real que te mida directamente energía de cima y de fondo, no hay un energitómetro. Entonces, lo que haces es hacer unos cálculos teóricos. Pues te los puedes ahorrar esos cálculos teóricos montándolo pues en un modelo de simulación. En el caso del extremo opuesto, en el caso de la columna de diseño, en el caso de que usted quiera hacer un diseño, toda esa información que vimos en el caso real que usted posee, pues en el caso de diseño casi no conoce nada. Si acaso lo que de pronto cuando usted hace un diseño puro, 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 que usted de verdad está haciendo un full diseño de una columna, si acaso lo que tendrá es una pista o un aproximado o un dato deseado de cuánto quiere usted la composición de cierto compuesto a la salida, ya sea en la cima o en el fondo o en un punto intermedio de la columna, ¿cierto? Si acaso tendrá eso, y nada más. Y le dicen, haga un diseño basado en este alimento que usted tiene de entrada, pues dígame esto, ármeme una columna que me separe hasta tantos grados, pues tal compuesto. Entonces ahí, como puedes ver, los datos conocidos son muy pocos, ¿cierto? ¿Qué tendrías que calcular? Pues los datos que tendrías que calcular en la sección de aquí de calcular, pues si usted lo ve, es prácticamente lo que en el caso real usted ya lo conocía, ¿cierto? Presión de cimas y de fondos, el tipo de cima, las condiciones de las corrientes de salida y también de los platos, el número de platos, el plato de alimento y los duties de cima y de fondo.
Entonces, como puede ver, hay muchísimas incógnitas por resolver en el caso de un problema de diseño que usted lo trata de resolver por simulación de columnas en Aspen HYSYS. Entonces, esto se vuelve un esquema bastante contrastante. Pues, aquí tiene muy poca información y quiere muchas respuestas. Aquí tiene usted mucha información y las respuestas pues no son tantas. Bien, en este escenario que les estoy mostrando aquí, los colores los he puesto a propósito, con un propósito particular. Recuerden que en AspenHysis todo lo que está en azul es un dato conocido por el usuario y dato negro es un dato calculado por el simulador. En ese sentido, entonces usted dirá, ¿por qué aquí la presión de cima y de fondo del tipo de cima, el número de plato y el plato de alimento están colocados aquí en azul, siendo que estamos ubicándolo en los datos por calcular? Lo puse con ese color para que a propósito usted se dé cuenta la dificultad que va a tener usted usando un simulador para responder un problema de diseño en el siguiente sentido. El sentido es que no importa si estoy en el caso 1, el caso 2 o el caso 3, como vimos en la diapositiva anterior, AspenHysis necesita cierta información de entrada que usted se la suministre para que él te calcule las corrientes de salida y te las entregue en negro. En ese sentido, la presión de cima y de fondo, el tipo de cima, el número de platos y el plato de alimento son datos que el simulador te los va a pedir. Sin embargo, para uno como diseñador de una columna desde cero, se va a dar cuenta de que no puedes aspirar a que el simulador te lo entregue en negro como respuesta, porque el simulador no lo va a hacer, no está diseñado para hacer eso, el modelo de cálculo no está así. Entonces, estas que tenemos aquí en azul, en la sección de datos por calcular, tenemos que interpretarlas como que estas van a ser variables que voy a tener que resolver por prueba y error. Así que en el caso de un diseño, voy a tener como mínimo una prueba de error de 4 niveles, ¿cierto? De 4 niveles. Una prueba de error por el plato de alimento, por el número de platos, por el tipo de cima y por la presión de cima y de fondo. ¿Por qué? Porque en un diseño yo no necesariamente ya sé cuál es la respuesta de cada uno de estos. Y me toca hacer muchas combinaciones de estas 4 azules eh, para poder, muchas combinatorias para observar a ver cuál de esas combinaciones me entrega el valor de salida más favorable para mi caso, ¿cierto? Y tal vez encuentre muchas combinaciones que me entreguen el mismo valor de composición a la salida, sí, es muy probable, pero no todos van a consumir la misma cantidad de duty, no todos van a tener el mismo perfil suave, suavizado, donde todos los platos estén funcionando bien, donde no esté sobrecargado la zona de rectificación o la zona de despojo y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces va a haber condiciones más favorables de acuerdo a esta tetra prueba y error que va a haber aquí en este caso. Bien, miramos el punto intermedio. El punto intermedio, y es uno de los más usuales en los cursos de diseño de las universidades, es el caso más frecuente donde uno cae en este punto intermedio. En este punto intermedio, donde yo tengo información parcial de las salidas y de la columna, pues el caso más típico es, por ejemplo, tener ya totalmente especificada y conocida las cimas, la presión de cima y de fondo. De pronto tenga algunas especificaciones de la salida, no necesariamente todas las condiciones, pero sí algunas. Y el tipo de tima ya establecido claramente cuál es. La respuesta típica es pues todo el resto de condiciones de salida que no tenía, pues aquí las debo ya aspirar a que él me las calcule. Y no solo las corrientes de salida, sino las internas de los platos. El número de platos, el plato de alimento, suele ser también un par de variables que me va a tocar montar una doble prueba y error en este caso para poderla saber. Y el CIMA va a poder calcular perfectamente los duties de cima y de fondo. Entonces, en ese segundo escenario, como pueden ver, este segundo escenario se acoge bastante a lo que vimos en un video anterior, donde se manifestó que hacer converger una columna casi siempre iba a ser un problema de doble prueba y error, ¿cierto? Porque hay que hacer prueba y error para calcular el número de platos y el plato de alimento, adecuándolos a unas dimensiones que nos arrojen una hidráulica aceptable. Entonces, este caso es el más clásico de los que uno se va a enfrentar en la vida como ingeniero, ¿cierto? Aunque no tengo información parcial y esta es la combinación preferida en que uno debería caer, en una doble prueba de error, en caso tal de que esto es un problema digamos, de semidiseño, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Esto es un problema de semidiseño
donde tengo que resolver estas dos variables por prueba y error, doble prueba y error. Bien, la eficiencia. La eficiencia tiene un papel muy importante dependiendo del caso en donde nos ubiquemos, si el caso uno, el caso 2 o el caso 3. Hablemos del caso uno. El caso uno, la eficiencia suele ser un dato por calcular, pero lo pongo en azul. ¿Por qué lo pongo en azul? Porque como vimos en la diapositiva anterior, la eficiencia es un dato que el simulador necesita de dato de entrada siempre. Él prácticamente nunca me los calcula. Solo hay un caso excepcional para los trabajos con aminas. El modelo de aminas tiene la capacidad de calcular eficiencias, pero de resto ninguno de los modelos termodinámicos te calcula eficiencias. Entonces la eficiencia prácticamente en casi todos los casos va a ser un dato que vas a tener que ingresarle al simulador. En este caso, yo lo pongo en la sección de datos por calcular. ¿Por qué? Porque usted en la vida real no tiene ese dato. En la vida real, la eficiencia no tiene un medidor, no existe un eficiencietómetro que te dé el valor de la eficiencia. No existe un medidor para eso, un sensor. Entonces te toca calcularlo por cálculo teórico. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es ayudarte del simulador para que él te lo ayude a calcular. No te lo va a entregar jamás en negro. Lo que hace uno habitualmente cuando trabaja una columna real es inicialmente trabajar con eficiencia del 100%, ¿cierto? Hacerla converger con eficiencia del 100%, conociendo todos los datos reales y seguramente varias salidas no te van a coincidir con lo que el simulador dice porque estás trabajando en eficiencia del 100% y lo que hace uno después es iterar mediante una pequeña prueba y error, vas bajando la eficiencia hasta el punto donde las condiciones de salida, las TPFX a las salidas, te empiecen a coincidir lo máximo posible con las reales, ¿cierto? Y ahí entonces habrás logrado encontrar la eficiencia que de verdad corresponde a este sistema. Entonces, esto para que quede claro cómo va a ser el rol de la eficiencia en el caso de que estoy simulando una columna real. En el caso de diseño se recomienda fuertemente, si estoy en las etapas de diseño, es tomar una eficiencia, ya sea de un caso de éxito similar o igual al que estoy trabajando, o tomar una eficiencia de alguna heurística, tomar una eficiencia y mantenerme con esa eficiencia. Jugármela con esa eficiencia para hacer un diseño conceptual o básico, de algún grado básico, pero mantenerme la eficiencia y la eficiencia no mandarla a iterar, como si haríamos en el caso de la columna real, que sería el parámetro ajustable para que nos parezcamos realmente a los datos reales. Aquí no, aquí como no sabemos datos reales porque estoy diseñando una columna, para ver qué tanto me separa, entonces lo mejor es plantarnos con una eficiencia de heurística o conocida de un sistema similar y plantarnos ahí, plantarnos con un valor fijo y no ponernos a iterar con él y mantenerlo constante. En el caso del parcialmente conocido, ahí sí mando la duplicidad, ahí puede, dependiendo de la decisión de la persona que está haciendo la simulación, puede usted tenerla puede tenerla como dato que va a iterar o como dato que no. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, la eficiencia podría entonces plantearla una como un dato que necesariamente uno va a tener que tener ingresado en el simulador, ¿cierto? Como un dato conocido. Y ya es decisión de la persona que simula si va a incluir eso dentro de la prueba y error. ¿Me explico? Si decidimos que la eficiencia va a estar dentro de la prueba y error, entonces tendríamos aquí un sistema de una triple prueba y error, ¿cierto? Porque nos tocaría iterar la eficiencia, el número de platos y el plato de alimento. Y una triple prueba de error habría que armar para encontrar las condiciones que queremos y que nos coincidan con las poquitas condiciones de salida que conocemos. Si no lo queremos así, pues listo, nos va a quedar entonces nos va a quedar esta totalmente en azul, así, hay una eficiencia aquí totalmente en azul, pero la dejamos fija, ¿cierto? La dejamos fija, no la iteramos, sino que nos quedamos con doble prueba y error simplemente y ya, ¿cierto? Y entonces esta que quedaría completamente en azul la podríamos poner acá arriba como dato conocido y ya, ¿sí? Entonces esta tiene esa dualidad, es decisión de la persona que simula cómo quiere trabajar el tema de la eficiencia.
¿sí? Mi recomendación es que quede completamente en azul y ubicada aquí en la parte de datos conocidos, pues para que uno pueda ahí saber de que la deja establecida, ya sea por heurística o por un caso conocido, y que nos quede solamente una doble prueba de error para hacerlo más sencillo el problema. Pero bueno, dejo abierto las posibilidades para que la persona que hace la simulación tome esa decisión. ¿Cuál caso es el que vamos a trabajar de aquí en adelante en este video? Vamos a concentrarnos más que todo en el caso del parcialmente conocido, que es el caso más popular, más habitual en los cursos de diseño, de los cursos de pregrado de universidad. Esto suele ser el caso más popular. Bien, en este caso traigo a colación esta diapositiva que ya habíamos visto en un video anterior. Este es el caso de un escenario donde tengo la información parcialmente conocida y que hemos manifestado que toca una doble prueba de error. Hacemos una primera prueba de error haciendo converger la columna, esto donde básicamente yo la hago converger cambiando a las especificaciones de la columna y haciendo iterativamente el proceso hasta que los perfiles de temperatura y composición de los compuestos claves sean aceptables, ¿cierto? Una vez logrado eso, paso a una segunda prueba y error donde empiezo a cambiar las dimensiones físicas de la columna, el tipo de empaque o el tipo de plato, etcétera, etcétera, en la sección de internals. Y hasta cuando logre que no tenga errores ni advertencias insalvables, ¿cierto? O graves para mí, y cumpla, por ejemplo, un criterio muy clásico que es cumplir el máximo de inundación. Entonces, una vez logrado eso, pues puedo decir de que ya tengo un diseño desde el punto de vista de balances de masa, que es la primera prueba de error, balances de masa y de energía, y desde el punto de vista hidráulico, que es la segunda prueba de error, entonces quedo cumplido con un muy buen diseño. A algunos autores les interesa solamente hacer converger balances de masa y de energía y por lo tanto a veces hacen solamente esta primera prueba y error. ¿Sí? Pero realmente un diseño suficientemente completo, de verdad habría que incluir la hidráulica para hacer pues algo mucho más robusto y más presentable como trabajo de diseño. Bien, de todo esto destaco en dónde nos vamos a concentrar en el resto de la presentación. El resto de la presentación nos vamos a concentrar en este problemita de hacer converger la columna. Aquí ese cuadrillo parece muy sencillo, pero ahí es donde más se estancan los usuarios del simulador, en tratar de hacer converger la columna, porque suele fallar uno mucho ahí. Y si no la logro hacer converger, no puedo seguir con ese circuito de esta prueba y error. Y si no puedo con esta primera prueba de error, mucho menos voy a poder con la segunda. Entonces voy a concentrarme en este punto y voy a dar algunos tips y mejoras de que uno puede hacer para ayudarle a uno a hacer converger esta parte. Concentrándonos en ese bloquecito de hacer converger, pues, cualquiera de los tipos de columnas que requieren este tipo de convergencia especial, como acabé de mencionar, es muy usual de que las columnas no nos converjan, ¿cierto? Que las columnas no nos converjan. Dependiendo del sistema. Hay sistemas muy sencillos, por ejemplo, mezclas binarias, donde es muy fácil hacer converger las columnas, es es más fácil fallar que acertar. Perdón, es más difícil fallar que acertar. En cambio, para sistemas multicomponentes es todo lo contrario, cada vez se vuelve más fácil fallar que acertar. Entonces vamos a explorar esta parte cuando no nos converge de entrada la columna, vamos a ver qué podemos hacer. Podemos hacer, yo recomiendo de entrada ser muy ordenado en la forma de hacer converger la columna cuando no nos falla. Lo primero que habría que hacer sería modificar las specs con las que uno está haciendo converger la columna. Eso pues se define en la pestaña Design, página Monitor, como ya se mencionó en anteriores videos. En segunda instancia, si después de gastar todos los specs que tenía disponibles y lógicos para hacer como la columna y me sigue fallando, entonces yo recomendaría ahí sí en ese caso modificar el solver. El solver, el método numérico, que eso se hace en la pestaña Parameters, página solver. Y cuando ya el solver nos falla también, entonces podríamos pasar a una instancia un poco más extrema, que es mejorar los estimados iniciales con los que el algoritmo arranca.
Eso también, de cierta manera, es intervenir el solver, aunque no de forma directa, sino solamente con sus valores de estimados iniciales. Y eso pues, se hace también en la pestaña Parameters, la página Estimates. Eh, para los que me están viendo este video, hacer converger columnas multicomponentes no es fácil. No es fácil. Así que métanse en la cabeza de que eso es un trabajo que hay que hacerlo con paciencia y con estrategia. Así que esto no va a ser rápido, no va a ser rápido y hay que hacerlo pensando bien lo que uno está haciendo. En otras palabras, mi recomendación práctica es tome papel y lápiz y escriba la estrategia paso a paso que se va a ejecutar y trabajemos esto como una lista de chequeo donde vamos probando specs y gastando las opciones de specs lógicas que debemos ir probando y después de esa lista de specs ponemos la lista de manipulación de las estrategias del solver y después de la de estimados iniciales como último recurso, ¿cierto? Hay que hacerlo en orden, hay que tenerlo escrito. ¿Por qué? Porque si uno no lo hace escrito, la tendencia, y lo digo por experiencia personal, es que uno empieza a divagar, a cambiar solver, después a devolverse a cambiar otra spec, y después cambia varias spec, y después cambia estimados iniciales, y se regresa después al solver, y dispara para todas partes tratando de hacer converger la columna como sea. ¿Cuál es el problema de eso? Usted dice, "Ah, que vamos a iterar muchas veces, tantos que eso nos va a afectar el estado de ánimo. Esto es una lucha contra el simulador, porque todos los sistemas son fáciles de hacer converger. Todo sistema tiene sus retos. En cambio, cuando uno lo hace con estrategia y deja registro de cuáles opciones ya fue probando y todo, empieza a ver indicios de por dónde es que hay que hacerla simular. A descartar opciones de estrategias de convergencia y dejarlas por escrito nos ayuda muchísimo a eso, a ver el camino que ya pasamos y darnos cuenta cómo la columna empieza a mejorar con ciertas cosas y a alejarse más con otras. Y eso nos da buenas pistas de cuál es el siguiente paso que debemos hacer. Si usted no hace registro por escrito de esto, va a divagar muchísimo y va a ser muy, muy, muy tedioso su éxito. Bien, repasemos rápidamente la pestaña, la hoja Design, página Monitor, que es el lugar principal donde uno trabaja este tema de hacer converger una columna cuando falla. Entonces, cuando falla, aquí nos dice no convergió, ¿cierto? La lista de especificaciones siempre es esta lista que está aquí en la pestaña Design, página Monitor. Aquí está el listado de todas las que en teoría se están eligiendo. ¿Cierto? Aquí sobre esta columna se ven las que en este momento están chequeadas como activas. Las que estén chequeadas como activas son las que uno está tratando de hacer, al decirle al simulador que está obligado a cumplirlas, está obligado a cumplirme estos dos valores. En este caso es una relación de reflujo y una composición de un compuesto llamado H2O, o sea, agua, en el fondo de la columna, y a un valor específico de composición. Entonces, como pueden ver, ahí estoy, como esas dos son las que están activas, yo estoy obligando al simulador a que me converja esos dos valores al tiempo de specs. Si quiero cambiar de spec, pues ya saben, uno simplemente quita una de las activas y le hace check a la que usted desee activar y le da un valor. En este momento las otras están en empty, así que no funcionaría ninguna de las otras. Tendría que darle un valor y activarla. Eh, Tenga presente de que aquí este valor tiene que estar en cero si usted quiere que el sistema resuelva. Esto tiene que decir cero para que el sistema resuelva. Si dice un número mayor que cero, entonces usted ya ahí sabe que entonces, y es positivo, pues entonces es que le faltan especificaciones por ingresar, ¿sí? O sea, le faltan chequear aquí el número de activas. Entonces, si llego yo a quitarle estas dos activas, este cero se nos va a convertir en un 2. Si le hago chequear una activa adicional, o sea, tres activas, aquí me va a salir -1. O sea, me está diciendo que me están sobrando especificaciones activas. Cuando yo quiero ver el detalle de una especificación o adicionar una nueva, pues aquí están estos botones de ver o adicionar, que la primera me sirve para editar una especificación y la segunda para adicionar una nueva que no existe ya aquí.
Aquí en esta interfaz también hay dos columnas muy importantes que personalmente uso y estoy observando todo el tiempo cuando mando a converger la columna, que es esta donde me reporta el error, eh, el error promedio de los balances de masa y el error promedio de los balances de energía y de las specs que yo le mandé a cumplir. Estos dos errores tienen que cumplir un umbral de una, o una tolerancia mínima, ¿cierto? Entonces, cuando estén por debajo de esas tolerancias, el algoritmo se detiene y dice converge. Si no cumplo esas tolerancias, pues el algoritmo simplemente o sigue iterando y si ya logro las máximas iteraciones, pues reporta es no converge. Usted para ver esas tolerancias es muy sencillo, simplemente usted se puede ir a la pestaña Parameters y ahí en el Solver, Parameters, página Solver, ahí puede ver las tolerancias respectivas, tanto de equilibrio, que es balance de masa, como heat spec, que es balance de energía y especificaciones. Aquí me dan muchas pistas, cuando yo observando estos errores, me dan muchas pistas de qué es lo que tengo que corregir para acercarme a la convergencia de la columna. Eso lo haremos ahorita más adelante. Esta diapositiva, pues ya la habíamos visto en una presentación anterior, simplemente es el ranking de las especificaciones más recomendadas, temperaturas, porcentajes de recuperación, de relaciones de flujo, composiciones, flujos, duties y así sucesivamente. En ese orden es el orden que suelo recomendar de ensayar especificaciones. Aquí no hay garantía en ningún caso de que siempre la temperatura vaya a ser mejor spec que una de relación reflujo o una mejor que flujo. Eso suele pasar esto que está en este ranking, pero no hay garantías de nada. Hay sistemas increíblemente complejos que, por ejemplo, convergen es con energía de cima y de fondo. No convergen con ninguna de estas. Casos especiales, casos particulares de bueno, una columna donde hay tantos requerimientos en el duty del fondo que es con pero son tan altos comparativamente que necesita esa spec para que pueda converger fácil porque las otras no es capaz. Hay sistemas así de curiosos, como otros donde es tan fácil separar las mezclas que con solo darle una temperatura aproximada de la ebullición del componente clave de cima de fondo, con eso converge súper fácil. Entonces hay todo tipo de casos. Lo habitual es este orden, ¿cierto? Bien. Ahora miremos entonces para ir en concreto, para el caso de una columna con escenario parcialmente conocido, que es el que estoy volviendo a recordar aquí en esta diapositiva. Entonces, como mencioné hace un momento, lo más recomendable es que tengamos una eficiencia de entrada conocida y que la dejemos fija. Eso es mi sugerencia principal para que nos quede simplemente una doble prueba de error que hacer, no una triple. Y bueno, trabajaríamos con un esquema de este estilo, ¿cierto? Donde la cima y la presión es de cima y de fondo, el tipo de cima y algunos datos de la salida y la eficiencia las tenemos conocidas y las ingresamos de entrada para no cambiarlas. Las que de pronto estaremos iterando dentro del circuito de doble prueba de error que ya había mencionado en diapositivas anteriores, pues sería el número de platos y el plato de alimento para que él me calcule todo lo demás. Entonces, ¿cómo haríamos para hacer converger una columna de forma paciente y estratégica? Primero, saco el listado de todas las specs en el orden de prioridad que yo quiero. Y supongamos que nuestra columna en particular requiere dos specs. Entonces, como requiero dos specs, tengo que escoger como mínimo, entonces, tres de esta lista. Por ejemplo, las tres primeras, dado que están en orden de prioridad, pues entonces cojo las tres primeras debido a que son dos specs. O sea, cojo mínimo n más 1, mínimo n más 1. Entonces voy a jugar con estas tres specs. Puedo agregar más si quiero, pero yo opino que con tres podría ser suficiente. Podría ser suficiente. Entonces, ¿qué hago? Escribo una primera lista. Hago una primera versión de lista donde me aparezcan todas las combinaciones posibles entre esas tres. ¿Me explico? Entonces, como se necesitan dos specs de esas tres, yo tengo que ingresar solo dos. Entonces, por ejemplo, la primera combinación, esta es la que yo he tenido más éxito en mi experiencia personal, es la que más exitosa ha sido para mí, que es relación de reflujo, si la conozco, ojalá, y la temperatura de algún plato o de alguna de las corrientes de cima o de fondo.
¿cierto? Esa es la más exitosa para mí. Una segunda exitosa es la relación de reflujo y el porcentaje de recuperación. Y la tercera sería entonces, si me llegan a fallar las dos anteriores y no logro hacer converger la columna, pues pruebo la tercera combinación, ¿cierto? Y miren que ahí hice todas las combinaciones posibles entre las tres specs que había elegido, ¿cierto? La idea es que lo más probable, si estamos en un sistema de dos y relativamente estándar, es que en alguna de estas tres logre hacer converger la columna. Lo voy haciendo en orden, simplemente las escribo en mi lista, arranco la primera, la pruebo, si me falla, entonces pruebo la segunda, y si me falla, pruebo la tercera, ¿cierto? Si después de esta tercera me sigue fallando y no me converge la columna, entonces aumento la lista con un mayor número de specs, es decir, agrego, por ejemplo, la cuarta, agrego un flujo ya sea de componente o de corriente completa, ya sea de cima o de fondo, y ensayaría con eso, ¿cierto? Esa sería otra posibilidad, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas sigo aumentando? Las que usted como usuario decida. Lo importante es que las escriban, las tengan en una lista y las escriban. No empiece a improvisar en su mente, porque si no, si pierde el orden, después va a ser muy difícil darse cuenta si a cierta combinación ya la probó o no, ¿cierto? Entonces, mi sugerencia es escríbala en una lista y vaya haciéndola con orden. Si, dado el caso tan infortunado, usted sigue fallándole la columna y no le converge, eh, lo que debió haber hecho en cada una de estas pruebas es haber observado los errores de balance que les mencioné. Entonces, si el error de balance de energía y specs, usted ha venido observando que ese era el más desviado, esto simplemente se puede trabajar simplemente corrigiendo un poquito el valor de la spec más desviada. Me explico. Usted al observar todas las specs como usted las ha visto converger, usted ahí puede observar qué tan cerca le está quedando la spec que usted aspiraba a lo que realmente le está convirtiendo la columna. La más desviada, esa es la que la spec que usted debería desechar. Desechar o en su defecto, corregir el valor un poquito, no pedirle tanto. Por ejemplo, si la spec más desviada es el porcentaje de recuperación de un compuesto en la cima, porque usted está pidiéndole que sea el 99.99%, y usted observa que él alcanza ese el punto 98, pues lo más recomendable y ve a lo largo de todas las pruebas de que él se va quedando ahí y esa suele ser reiteradamente la que más se queda, pues entonces debería renunciar a ese punto 99,99 y tratar de acercarse al 98 y verá que la columna seguramente le va a converger ahí, ¿cierto? Entonces, eso sería una de las recomendaciones para entonces renunciar a un valor de spec y corregirlo a lo que él se le está acercando realmente. Ya ahora, si el caso es que los errores más grandes están en los balances de masa, en los que él titula como equilibrio, entonces ahí recomiendo, ahí claramente, después de todas las pruebas, no en la primera prueba y en la segunda, después de todas las pruebas de specs, si usted observa que siempre el balance de masa es el que está más desviado siempre, entonces tal vez lo que ocurre aquí es que definitivamente con el número de platos o el plato que usted está probando, no va a lograrlo. Simplemente no va a lograrlo. Entonces, en ese caso, lo mejor es que aumente el número de platos o reubique el plato de alimento. En otras palabras, es renuncie a seguir probando specs. Renuncie a seguir probando specs y sálgase y cambie el número de platos y continúe la doble prueba de error con un número de platos y plato de alimento diferente, ¿cierto? Eso es lo que básicamente estoy diciendo ahí. Ya si después de todo eso no funciona nada de esto, entonces ahí lo que podría tener que hacer es pasarse a modificar las opciones del solver, ¿cierto? Pasar a cambiar el solver o pasar a cambiar los estimados iniciales, ¿cierto? Que eso ya discutí eso más o menos en qué sección se hace. Y pues ahí hay todo un mundillo también adicional que uno puede atacar.
Pero bueno, esto es a grosso modo las recomendaciones que les tenía previstas para que entonces ustedes desde un punto de vista estratégico y ordenado vayan descartando opciones y vayan haciéndolo organizadamente hasta lograr converger la columna. No dejen esto al azar. Las columnas de separación en general de Hayes son problemáticas. Son problemáticas. Hay que tener paciencia y estrategia para lograrlo, o de lo contrario, muy difícilmente lo logrará. Muchas gracias.